Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Claves para encontrar joyas en el segmento de Small Cap. En el webinar de hoy vamos a entrevistar a Isabel Ortega, que es la directora de ventas de Alken Fund. Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clarisa, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida al webinar. Bueno, pues nada, vamos a recordarle un poco a los asistentes la estructura que va a tener el webinar de hoy y un poco pues en qué va a consistir. Este es un webinar de educación financiera, entra dentro bueno, pues del programa de contenidos de educación financiera que hacemos en MyInvestor. Dentro de este programa de contenidos, pues hacemos podcast, tenemos un blog, hacemos webinars y dentro de esos webinars hay un ciclo que hemos bautizado como Aprende con las gestoras. En este ciclo de webinars nos gusta entrevistar a gestores estrella y también a representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales, como es el caso que nos ocupa hoy, para que, por un lado, nos ayuden a hacer un poquito de educación financiera y a aclarar algunos conceptos relacionados con el mundo de la inversión y de los mercados. Y por otro, para que nos ayuden también a conocer un poquito mejor pues, cómo es ese fondo que gestionan o esa gestora a la que representan. Contaros también que el webinar consistirá en una entrevista, en el caso de hoy a Isabel Ortega, la directora de ventas de Alken Fund. En esta entrevista pues irán desarrollando diferentes temas, sobre todo aquel con el que le damos título al webinar, pero también muchos otros. Y al cabo de esta entrevista abriremos el turno de preguntas de los asistentes. En este caso, en los webinars de MyInvestor, no se puede abrir ni el micrófono ni la cámara, con lo cual nos tenéis que dejar las preguntas en el chat, que de hecho ya está activado para que vosotros podáis dejar las preguntas desde el minuto 1, aunque las leamos al final, aunque el turno de preguntas de los asistentes se produzca al final. Si a lo largo de la entrevista pues, os van surgiendo dudas, no hay problema porque las vayáis dejando ahí, que luego al final del webinar pues las rescatamos. Y bueno, pues recordaros que hoy tenemos con nosotros a Isabel Ortega, que como os explicaba, pues es la responsable de ventas de Alken Fund. Alken es una gestora británica que nació en 2005, tiene ya casi 20 años, y nació de la mano de Nicolás Valesky, que luego pues, le preguntaremos a Isabel un poquito más sobre Nicolás Valesky para que nos cuente un poco bueno, qué estilo de gestión tiene y un poco cómo fundó esta gestora. Entonces, Alken actualmente tiene unos 1.500 millones de euros en activos bajo gestión y está especializada sobre todo en bolsa europea, en renta fija global y en el segmento que hoy nos ocupa, que es la inversión en pequeñas y medianas compañías, que ya sabéis que en el argot financiero, sobre todo en anglosajón, vamos, se les conoce como small y medium cap. Así que si os parece, comenzamos ya con la entrevista a Isabel. Bueno, pues Isabel, la primera pregunta, como no puede ser de otra manera, es delimitar el concepto, ¿no? de small y medium cap con el que le estamos dando título al webinar, porque aunque intuitivamente sabemos que son compañías de pequeño tamaño, pues no sabemos muy bien a lo mejor qué se puede considerar pequeño o qué se puede considerar grande en bolsa, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, Isabel, ¿a qué tamaño de empresa nos estamos refiriendo cuando hablamos de small o de medium caps? Pues a ver, depende un poco del inversor. Hay inversores que te pueden decir que una small cap es por debajo de 10 billion y otros inversores que te pueden decir que una small cap es por debajo de 2 billion. Es un poco como las boutiques, ¿no? Que dices aquí en Europa o incluso en España, alguien que gestione 200, 300 millones está en una boutique y en Estados Unidos a lo mejor una boutique son 30 billion, ¿sabes? 30.000 millones. O sea que el concepto de tamaño es muy relativo dependiendo para quién es el inversor y quién es el interlocutor. Por norma general, y nosotros, por ejemplo, en nuestro fondo, lo que decimos es que por debajo de 2.000 millones de capitalización es una small cap. Entre 2 y 10 es una mid cap y por encima de 10 es una large cap. Luego ya por encima de 50 billion es una macro cap y por debajo de 500 millones es una microcap. Pero bueno, que luego cada gestor también tiene ¿sabes? Su regla de juego en términos de valorar qué es una microcap, small cap y No large hay cap. no hay un tamaño estándar para todo el mundo, ¿no? Sino que un poco cada gestora tiene Efectivamente, sus baremos y el vuestro es small hasta 2.000, en medium de 2.000 a 10, nos has dicho, ¿verdad? Y a partir de efectivamente, ya bien. efectivamente. Vale, Pero perfecto. cuando los gestores analizan nuestro fondo, pues siempre te preguntan, porque como no todo el mundo tiene lo mismo,
es importante. Vale. Y luego, ¿qué pros y contras ofrece invertir en pequeñas compañías, Isabel? Sobre todo en comparación con invertir en compañías grandes, ¿no? En compañías de mayor tamaño como las famosas blue chips. A Porque ver, imagino que habrá ventajas y desventajas en este segmento. efectivamente. A ver, yo creo que un punto muy importante de invertir en small caps es en una cartera en el que inviertes un poco en todo, en renta fija, renta variable. Tener small caps te diversifica la cartera porque están poco correlacionadas con las large caps y entonces pues creas una cartera más eficiente. Entonces yo creo que en una cartera siempre hay que tener algo de small caps por un tema de diversificación. Luego, otro tema interesante de las small caps es que al final son empresas pequeñitas que crecen más, porque al ser pequeñitas, pues su crecimiento lógicamente es mayor hasta que algunas de ellas pues se puedan convertir en large caps. Entonces, el crecimiento que te da este segmento es mayor. Entonces, pues también es interesante y luego ya lo hablaremos más detenidamente, pero a largo plazo, si miras los índices de small caps y los índices de large caps, las small caps lo hacen mejor. Ujú. Hay más volatilidad, pero lo hacen mejor. Y sobre todo es por este tema de que crecen más en términos generales. Luego está seleccionar un valor u otro. Ujú. Luego otro tema también que es interesante para saber en las small caps es que son empresas que se siguen menos, pues hay menos cobertura por parte de los brokers y entonces hay menos información. Entonces es más fácil pues tener algo de información, no te digo de información confidencial ni nada por el estilo, pero simplemente tener la información, pues porque hay gestores pues que no les interesa porque son muy pequeñitos ir a verles o porque entonces el acceso a la información es más complicada y eso te permite pues descubrir oportunidades de inversión muy interesantes porque no todo el mundo las sigue. Entonces la diferencia entre precio y valor de la compañía puede ser más amplia en una small cap que en una compañía gigante que todo el mundo tiene la información y que el valor añadido de un gestor puede ser menor. Ujú. Y en el lado de los inconvenientes, Isabel, Y en el ¿cuál lado de sería? los inconvenientes, yo te diría, Clarisa, que el tema de la liquidez, porque son empresas que pues al final son menos líquidas, porque son más pequeñitas, y entonces hay que tenerlo en cuenta, porque si en algún momento quieres vender y tienes una posición muy grande, puedes tener un impacto muy importante en el precio. Entonces, pues el tema de la liquidez es importante y luego otro punto también que puede ser un inconveniente es la volatilidad, que la volatilidad en el fondo son oportunidades de poder comprar más barato. Pero es verdad que son empresas que, pues al final, más volatilidad, más riesgo y son empresas pues, que son más volátiles. Ujú. También También mucha de si esa ofrecen más volatilidad rentabilidad, que ofrezcan más riesgo, también es lógico, ¿no? Porque es normalmente lógico, es si lógico, no, es sería lógico. una maravilla. Pero bueno, una cosa suele ir ligada a la otra. Efectivamente. Y luego también, en general, son empresas, las empresas más pequeñitas son empresas que tienen más apalancamiento. Estamos hablando en términos generales, ¿eh? Porque Sí. luego hay empresas que generan cash, que te pagan dividendos y son pequeñitas, pero en términos generales son empresas que tienen más apalancamiento que las grandes. Ujú. Entonces, pues eso, lógicamente, es lo que estábamos hablando antes, más riesgo, ¿sabes? Porque puedes tener pues, más quiebras en el lado de las small caps que en el lado de las large caps, por ese tema también de apalancamiento. Ujú. Y bueno, también hay que tenerlo en cuenta de cara a la sensibilidad de los tipos de interés, me imagino, ¿no? Porque si están más endeudadas, pues a lo mejor en un momento dado una subida de Efectivamente. tipos les puede perjudicar más o, bueno, en fin, que es un dato que los inversores tienen que tener en cuenta. Efectivamente, ¿y qué ha pasado en los últimos tiempos? Los últimos 3 años, como los tipos de interés han subido, pues han sufrido muchísimo más. Entonces, de ahí la oportunidad, yo creo, a día de hoy de mirarlas muy de cerca porque hay mucho valor. Muy bien. Desde vuestro punto de vista, Isabel, ¿cuáles son las claves a la hora de encontrar oportunidades de inversión en este segmento? ¿Qué tipo de análisis realizáis? ¿Hasta qué punto es importante entrevistarse con los directivos, ¿no? de las compañías? ¿Cuál Al- es el secreto para poder encontrar valor? Porque antes nos comentabas que una de las grandes ventajas que tenían las small cap, ¿no? Las pequeñas compañías, es que como no todo el mundo las sigue, pues es más fácil ser tú el que encuentre esa joya en la que no se ha fijado nadie más. Entonces, ¿cuál es la receta para encontrar precisamente esas joyas en las que los demás no se han fijado aún? Pero yo creo que un punto muy importante es si el fondo que gestionas es un fondo líquido, que das liquidez diaria al inversor, hay que tener en cuenta lo que hablamos antes de la liquidez. Porque si de repente gestionas, es un fondo que tiene mucho éxito, te empieza a entrar un montón de dinero
y estás gestionando mucho patrimonio y compras posiciones importantes de una compañía, si de repente empieza a haber salidas en reembolsos en tu fondo, tienes que controlar mucho la liquidez. En las small caps eso es un punto clave. Luego, lo que tú decías de la receta de encontrar, lógicamente, es fundamental. O sea, según nosotros, que somos realmente seleccionadores de valores, es fundamental conocer la compañía, encontrarte, no solamente reunirte con el management, porque al final el management te va a contar, pues, lógicamente, las cosas bonitas para que inviertas, que es importante, pero es conocer al management, conocer a tus competidores, conocer cuáles son las barreras de entrada del negocio, conocer a los clientes, hablar con antiguos empleados, o sea, hacer realmente un análisis riguroso de conocerte muy, muy bien la compañía donde inviertes y ver realmente cuáles son las amenazas y cuáles son los puntos inesperados que te puedan ocurrir para realmente hacer un análisis bueno de la compañía. Pero para nosotros es fundamental, y todavía más en las small caps, conocer al equipo gestor. Vale. Una aclaración para aquellos que se hayan ido conectando más tarde. Os recordamos que al cabo de la entrevista de hoy, o sea, una vez termine la entrevista, iniciamos el turno de preguntas de los asistentes, pero los que queráis nos podéis ir dejando las preguntas en el chat y que se quedan ahí guardadas y las retomamos al final. Lo digo porque a veces sucede que a medida que se va produciendo la entrevista, pues os surgen las dudas y os surgen en ese momento, ¿no? Al hilo de ese tema del que se está hablando. O sea que no hay problema con que vayáis dejando vuestras preguntas en el chat y no os preocupéis que ahí la rescataremos más tarde. Lo que no se puede es conectar ni el micro ni la cámara, pero en el chat podéis comunicaros con nosotros siempre que lo necesitéis y el turno de preguntas lo abrimos luego al final, al cabo de la entrevista. Bueno, pues nos estabas comentando un poco, bueno, pues esas recetas, esas claves, ¿no? Que vosotros consideráis importantes a la hora de seleccionar las compañías. Vosotros, además, en Alkem, sois grandes defensores de la gestión activa. Recordemos que es esa la gestión activa. La gestión activa es aquella que busca hacerlo mejor que el conjunto del mercado. ¿Y cómo se sabe qué es lo que está haciendo el conjunto del mercado? Bueno, pues el conjunto del mercado está representado por la figura del índice, el índice de referencia. Cada mercado tiene su índice de referencia. Bueno, de hecho tiene varios, pero normalmente hay uno que es el más conocido, el más popular, ¿no? Por ejemplo, en la bolsa española, el índice de referencia por antonomasia es el IBEX 35. En la bolsa americana, el índice de referencia sería el S&P 500. Bueno, pues la gestión activa quiere hacerlo mejor que ese índice, ¿no? Busca encontrar aquellas compañías que van a subir más que lo que han subido las compañías que integran el índice. Mientras que la gestión indexada es aquella que renuncia a intentar hacerlo mejor y se limita a imitar lo que hace el índice. O sea, invierte en las compañías que componen el índice y entonces su evolución es exactamente igual que la del índice. ¿Qué pasa? Que hacerlo mejor que el índice, por lo menos según si se ven las estadísticas de los resultados que tienen en los fondos de inversión, un buen porcentaje de fondos de inversión, pues es muy complicado. O sea, esto de ganar más que los índices, pues se ha demostrado bastante difícil, ¿no? Para algunos productos. Por cierto, que ese plus de rentabilidad que los fondos de inversión obtienen con respecto al índice se llama alfa, por si lo veis en algún informe, en algún artículo periodístico. Entonces, la pregunta, Isabel, ¿por qué es tan difícil generar alfa? ¿Por qué es tan difícil batir a los índices? Pues la verdad es que si miras la cifra, te dan ganas de comprar solamente pasivo, porque ves que el 85% de los gestores no baten al índice. Entonces, pues es bastante frustrante y sobre todo en el mercado americano es todavía más difícil batir al índice, probablemente porque es un mercado más eficiente. Entonces, cuanto más eficiente es el mercado, lo que hablábamos antes de precio y valor está mucho más junto. Entonces, pues hay mucha más información. En las dark caps también es más difícil batir al índice. Eh, y entonces, pues yo creo que la clave para batir al índice es estar en gestores pues que realmente sean gestores activos. Entonces, los típicos gestores que quieren hacer apuestas pequeñitas, bastante pegados al índice a nivel sectorial, con un montón de valores, al final es muy complicado porque tienes las fees de transacciones, y luego también tienes el sesgo emocional del gestor, que de repente tiene un mal día
y en un índice eso no lo tienes. Entonces, claro, yo creo que esos son puntos por los cuales la gente al final, muchos gestores, pues lo hacen peor que los índices. La clave para hacerlo bien, yo creo que es pues lo que ser riguroso, ser a la hora de analizar una compañía, ser paciente cuando tienes convicción, no llevarte por los sentimientos cuando cae, tener sangre fría, incluso cuando caes, verlo como una oportunidad para invertir más. Eh, y luego es más fácil batir a los índices en el mercado europeo que en el mercado americano, que hemos visto que en los últimos años pues todo se ha concentrado en 7 valores. Si no tienes los 7 magníficos, que todos sabemos cuáles son, pues muy complicado porque son los que más pesan. Pero bueno, dicho lo cual, la gestión pasiva lo que crea en cierta medida puede inducir a burbujas, porque al final los valores realmente se retroalimentan únicamente por el tamaño. O sea, la gente compra índice y el índice está estructurado en función del tamaño de las compañías. Entonces, cuanto más índice, más haces crecer a las compañías y más market cap tienen y realmente suben no porque, o sea, no porque la compañía valga más, simplemente porque hay muchos más flujos que están entrando en esa compañía. Entonces, y es lo que ha estado pasando estos últimos años, que los flujos que han entrado en índices y en gestión pasiva han sido brutales. De hecho, ahora mismo en Estados Unidos, más del 50% de las inversiones en renta variable se hace a través de índices. Entonces, de gestión pasiva. ETFs. Entonces, pues eso al final pues puede crear oportunidades, esperemos, para gente como nosotros que somos stock pickers. Stock pickers es seleccionadores de valores, que en un momento dado pues esto se dé la vuelta y que realmente el inversor se dé cuenta que hay más valor haciendo una selección exhaustiva realmente de valoración de las compañías, más que suban únicamente por el tamaño. Y en el segmento de small caps es más fácil identificar esa diferencia entre precio y valor. Pues por lo que decíamos antes, la falta de información que puede haber en el mercado, pues crea oportunidades. Aquí hay otro elemento que Isabel es demasiado elegante para mencionar, lo voy a mencionar yo, que es una de las razones por las que, al menos en el caso español, hay un porcentaje relativamente importante de fondos que no baten al índice. Y es que hay muchas gestoras, varias gestoras pertenecientes a grupos bancarios, que no han tenido el incentivo suficiente para ser realmente rentables, ¿no? Para gestionar los fondos de una manera competitiva y realmente batir al índice. ¿Por qué no han tenido ese incentivo? Pues porque sabían que los fondos los iban a vender igual, porque tenían esas redes sucursales bancarias en las que los iban a colocar igual y los clientes los iban a comprar igual, porque además esos clientes carecían de la educación financiera como para saber que tenían que pedirle a su asesor que les vendiese fondos que batiesen al índice. O sea, no sabían ni lo que es el índice. Entonces, bueno, pues durante mucho tiempo se ha perpetuado esto, ¿no? Los ciertos grupos bancarios han colocado entre sus clientes fondos de sus propias gestoras que a su vez pues no tenían, como digo, el incentivo de hacerlo verdaderamente bien porque no lo necesitaban, porque batiesen o no batiesen al índice, sus clientes pues iban a comprarles los fondos igual. Entonces hay muchos de estos productos que al final, oye, forman parte de las estadísticas. ¿Y qué pasa? Que luego las estadísticas pues son, pues asustan a veces, ¿no? Ves el porcentaje de fondos que no consigue batir al índice y sí, o sea, en muchos casos, a muchos plazos son más del 50%. Pero en el caso español, este es un elemento importante. De modo que, bueno, pues para que lo tengáis en cuenta. Aún así, en otros mercados en los que a lo mejor no existe este problema, efectivamente también hay muchas gestoras que no baten el índice por las razones que nos comentaba Isabel, ¿no? Bueno, porque no es fácil, porque al final, tal y como está diseñado el tema, es que se retroalimenta. Es muy difícil batir al índice porque el propio índice está integrado por las compañías que más han subido y que más grandes son. Y luego está ese sesgo emocional de los gestores y demás. Pero bueno, la cuestión es que posible es, efectivamente, y a la hora de seleccionar fondos que tienen este objetivo de esta gestión activa, ¿no? Y esta vocación de hacerlo mejor que el índice, pues también es importante informarse de, bueno, pues de estas claves, ¿no? que tienen, con las que trabajan estas gestoras
para poder conseguirlo, ¿no? Porque, bueno, es que hace falta apoyarse pues en una serie de criterios, en una dinámica de trabajo, en una estrategia, y si lo haces, pues efectivamente lo puedes conseguir, pero necesitas tener un método propio, ¿no? Bueno, nos estaba comentando Isabel efectivamente. que en el segmento de Small y Medium Caps es un poco más fácil o más fácil directamente batir al índice y ella está comentando porque hay más diferencia entre el valor y el precio, ¿no? Porque las compañías grandes, o sea, los mercados dominados por compañías grandes son más eficientes, mientras que los mercados dominados por compañías pequeñas pues son más ineficientes. Cuando hablamos de eficiencia o de ineficiencia, aquí a lo que nos estamos refiriendo es a la capacidad que tiene el mercado de poner en precio el verdadero valor de la compañía. Ineficiente sería si la compañía vale 10, pero el mercado no se ha dado cuenta y la está valorando a 8. Pero si la compañía vale 10 y la está valorando a 10, pues ahí estaría siendo eficiente. Lo cual nos lleva a otra recomendación que no me canso de daros, que es que tengáis muy en cuenta siempre el precio a la hora de invertir. No basta con que la compañía os guste, con que os parezca buena. Si al final sois inversores en bolsa, si sois vosotros los stock pickers, por favor, fijaros en el precio, porque, claro, por eso es tan difícil ser un stock picker si eres un inversor particular, porque te puede gustar mucho una compañía o conocer muy bien ese sector, pero ¿cómo sabes si el precio es bueno? O sea, es que ahí ya hace falta hacer un análisis que no es tan fácil, ¿no? Y el precio es una variable clave. Pero bueno, dicho todo esto, Efectivamente. continuamos con este segmento de Small y Medium Cap. En el contexto de mercado actual, Isabel, el momento en el que nos encontramos, ¿crees que es un buen momento para la inversión en Small y Medium Cap? O sea, ¿ves que por cómo están las cosas estés encontrando más oportunidades de lo normal? ¿Es un buen momento para salir a la caza de joyas en este segmento? Pues Sí. mira, nosotros lo estamos viendo, o sea, estamos viendo muchas oportunidades a día de hoy. En los 3 últimos años ha habido caídas fuertes en las small caps y lo han hecho muchísimo peor que las large caps. Entonces, y en términos de valoración, el gap de valoración entre las grandes y las pequeñas está en máximos. Entonces, vemos realmente, o sea, la valoración de las small caps nunca han estado tan bajas. Incluso en niveles del 2008, viendo gráficos que ahora mismo nos puedo enseñar, pero vamos, que viendo gráficos de valoración, ahora mismo estamos a niveles históricos. Entonces, pues lógicamente luego hay que seleccionar bien, porque hay un montón de compañías y lógicamente no todas las small caps las van a hacer bien, pero sí que vemos un montón de oportunidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos un fondo que puede invertir en cualquier capitalización bursátil y a día de hoy tenemos la mitad de ese fondo en small y en mid caps, dadas las oportunidades que estamos viendo a día de hoy. Entonces, pues creemos que el momento es muy bueno. Es cierto que lo habían hecho mal porque había mucha incertidumbre en mercado, pensando que podíamos entrar en una recesión desde el 2022, cuando empezaron a subir los tipos, y por eso pues la gente pues le entró miedo, porque como hablábamos antes, las small caps son más volátiles, tienen más deuda, suben los tipos, lógicamente pues la gente huye del segmento small cap. Pero de ahí las oportunidades, porque la verdad es que lo han hecho regular y es una oportunidad a día de hoy de empezar a mirarlas de cerca. Ujú. Bueno, pues nota mental, con todo esto que nos está contando Isabel, aparte de que es un buen momento para invertir en small y medium caps, pues que una de las razones por las que quizás sea tan buen momento es por el castigo que han recibido antes, que era excesivo, ¿no? Cuando vosotros consideráis que el mercado está siendo irracional, que se está dejando llevar por la aversión al riesgo, por ese miedo a la recesión, por ejemplo, que al final no se ha materializado, etcétera, ahí es donde están las oportunidades de inversión muchas veces, ¿no? Porque Mm. muchas veces ser más listo que el mercado, pues es muy complicado, a menos que encuentres fondos de gestión activa que sean muy expertos en analizar compañías y en encontrar estas oportunidades. Pero más allá de ahí, pues saber más que el mercado o adelantarse al mercado, pues no es fácil, a menos que tengas esa sangre fría de ser consciente de que el mercado no está siendo racional, se está dejando llevar por el pánico o lo que sea. Y entonces ahí pues te puedes encontrar con oportunidades de inversión que de otro modo pues no hubieras encontrado porque ya estarían mucho más en precio, ¿no? O sea, Y otro... luego un tema que no te he comentado y que creo que es importante cuando inviertes en blue chips, en big caps,
estás invirtiendo en una serie de compañías muy concretas. Pues en Estados Unidos te compras el S&P y las mayores compañías estás invirtiendo en tecnología, estás invirtiendo ¿sabes? En industrias muy concretas. Inviertes en Europa, te compras el Eurostock y estás comprando ciertas petroleras, unas farmas, lujo. Pero cuando inviertes en small caps, estás invirtiendo en el tejido empresarial, estás tocando muchas más industrias. No, hay muchísima más diversificación que comprándote un índice de large caps que realmente te la estás jugando a cuatro historias. Entonces, cuando inviertes en small caps es un poco como los fondos de private equity. Realmente te estás metiendo en el tejido industrial, empresarial de un país, si estás invirtiendo solamente en España o en Francia, donde sea, pero realmente está mucho más diversificado y mucho más ligado a la macro. Claro, probablemente por eso se produzca esa descorrelación de la que nos hablabas al principio. ¿Te acuerdas cuando te preguntaba por las ventajas de las small cap y me decías, pues además de la rentabilidad, hay una diversificación en la cartera? Efectivamente, Tenemos en small cap porque su comportamiento no está perfectamente correlacionado con las big cap. Pues entiendo yo que en cierta medida será por eso, ¿no? Porque son sectores un poco distintos. O sea, no, habrá sectores que encontraremos en las small cap que en las big cap ni están. O sea, que quieras que no, ya te efectivamente. estás metiendo en áreas de la economía que antes no, ni podías tener acceso a ellas porque al final pues las big cap es los sectores de siempre. Eso te acaba de Efectivamente, efectivamente. financiero, las Pues, utilities, no sé qué, petróleo, bla, bla, y poco más, ¿no? Eh, efectivamente, constructoras, real estate, todo eso, inmobiliarias, pues no te lo encuentras en las grandes. O sea, son pues negocios mucho más pequeñitos y mucho más nichos. Ujú. Mm, Bueno, o nuevas tendencias en el sector tecnológico, a lo mejor efectivamente, nuevas áreas, ¿no? Nuevos modelos de negocio que todavía no se han convertido en un sector propio, ¿no? O sea, todavía son un poco startup y eso te lo vas a encontrar en un tamaño de compañía que aún es pequeño porque no... En fin, que se puede convertir en centrándonos. una large cap en unos años, vamos, y Sí, sí, multiplicar claro, por un pues sí, montón. pues Apple pues no empezó siendo lo que es ahora. Eh, Efectivamente. Centrándonos ya, Isabel, en vuestro fondo, ¿no? En el Arkel Fund Small Cap Europe, Ujú. ¿puedes comentarnos un poco en qué consiste el fondo? ¿Cuál es el estilo de gestión? ¿Cuál es el ámbito geográfico? Pues hablarnos un poquito del producto, cómo lo hacéis. Fenomenal. Pues mira, este fondo se lanzó en el 2007, o sea, tiene un track record pues de, no sé, ya de un montón de 17 años, que no es fácil, ¿eh? No es fácil encontrar un fondo que tenga un track record, es una trayectoria, vamos, de rentabilidad tan larga, porque muchas veces los gestores cambian de trabajo, como todos, que podemos cambiar de trabajo, entonces pues te ponen a otro gestor y entonces ya no es lo mismo. Aquí tenemos una trayectoria pues muy grande y muy larga, sobre todo porque el gestor y el equipo gestor, bueno, sobre todo el gestor es el dueño de la compañía, que es Nicolás Valensky, y lógicamente está totalmente alineado con el interés del inversor. Él personalmente tiene también mucho dinero invertido en los fondos, que eso también yo creo que es muy importante de estar alineados, porque él es el primer interesado en que el fondo lo haga bien. Entonces, es una gestión de seleccionar valores que se llama stock picking. eh, y a ver, nuestra fórmula, para nosotros es fundamental, o sea, nos puede encantar una compañía, pero es fundamental comprarlo a una valoración correcta. Lógicamente, evitando lo que llamamos en nuestra industria los value traps, que son empresas que están muy baratas, pero que cada vez lo hacen peor. Entonces, pues intentando evitar ese tipo de negocios, de empresas mal gestionadas y que no van a remontar, que eso también hay que identificarlo para no invertir, identificar pues compañías que a día de hoy, por cualquier motivo, el mercado no las está premiando. Pues porque el mercado se está focalizando más en otros sectores, porque el mercado no se ha dado cuenta todavía que ha habido un cambio de gestión y que el management ha cambiado y el nuevo equipo de gestor te está contando una historia que te encanta y crees que va a haber una historia de reestructuración. Pues es un poco la filosofía que nosotros tenemos. Somos inversores a largo plazo, que también pensamos que es, que es bastante, o sea, que al final para invertir en bolsa hay que tener una visión largoplacista. Lógicamente, si de repente algo va totalmente en contra de lo que tú esperabas, pues también hay que saber vender, pero hay que ser paciente. Y luego tener la sangre fría, como hablábamos antes, de poder, oye, si de repente un valor cae y tú piensas que los motivos de la caída
no son razonables y que el mercado está exagerando, pues tener la sangre fría e invertir más. Entonces, pues eso yo creo que teniendo un gestor con tanta trayectoria y tanta experiencia, pues tienes esa sangre fría más que si eres jovencito y llevas 5 años y estás en un banco que encima te pone unas restricciones de no separarte mucho del índice y te da miedo y vendes. Entonces yo creo que haber vivido tantos ciclos, Nicolás tiene 59 años, entonces pues es un personaje ya pues que ha pasado por varias crisis ya y eso te da también pues la fortaleza y la racionalidad bueno, pues de gestionar así. Y luego también un tema importante que creo que también es fundamental es la concentración. O sea, tampoco hay que concentrar mucho un fondo, pero también no hay que diversificarlo mucho, porque si tienes un fondo con 200 compañías, pues al final es muy difícil hacerlo mejor que el índice. Entonces, es mejor tener Aparte hay que tener una unos costes de concentración brokeraje óptima. brutales, ¿no? Porque 200 compañías con sus 200 comisiones de entrada, Imposible, de mantenimiento, que la gente a veces no tiene en cuenta eso, pero una cartera con muchas compañías, da igual que sea la cartera de un fondo que tu cartera como inversor particular. Si tienes muchas, cada una de esas compañías es un coste de compra, de venta, de mantenimiento. Y eso le pasa a los propios fondos que hacen mucha rotación y que invierten en muchas compañías y te puede pasar a ti como inversor. Y luego además hay muchos estudios, hay mucho research al respecto que dice que a partir de un cierto número de compañías ya no estás diversificando. O sea, no estás efectivamente. aportándole diversificación a tu cartera, con lo cual, si estás incurriendo en más costes, no te va a ayudar a batir al índice y además no estás diversificando el riesgo y encima tienes que estar vigilando las 200, ¿no? De a ver si Y que alguna luego te ha salido rana, a ver si... Y que es muy complicado. O sea, una persona o un equipo no puede llevar 200 compañías porque al final, o sea, nosotros, por ejemplo, en Alken lo que hacemos es, no pretendemos saber todo de todo. Hay muchas compañías que no tenemos ni idea y que no tenemos tiempo para verlas y para reunirnos con ellas, pero donde invertimos, ahí sí que tenemos que ir un poco más allá. O sea, queremos saber no solamente, pues lo que comentábamos antes, no solamente hablar con la compañía, con un broker y ya está, es realmente pues hacer un análisis como puede hacer un consultor. Es realmente pues hablar con la competencia, ver cuáles son los riesgos, hacer tu modelo de inversión, hablar con antiguos empleados, que es muy interesante. Cuando hay ruidos también de mercado y gente se pone corta en un valor, lógicamente contrarrestar, entender por qué es lo que está pasando, escuchar. Entonces, pues bueno, eso no lo puedes hacer en 200 compañías. O sea, tienes que centrarte como en todo y si no, pues oye, a pasivo. Pero que si realmente inviertes en un gestor de convicción, que sea, pues creo que una cierta concentración tiene que haber en las carteras Vale. para batir al índice. ¿Cómo cuántos valores más o menos tenéis en cartera en este Pues fondo? nosotros tenemos ¿Cuántos? en torno entre 55 y 60 más o menos, 50 y 60, que es una diversificación razonable. O sea, por ejemplo, los 10 primeros valores de nuestro fondo pues pueden representar en torno al 40%, 45%. Mm. Vale, vale. En cuanto a lo que comentaba Isabel del track record, es importante no solamente de cara a la propia experiencia que tiene el gestor a la hora de invertir en ese mercado, ¿no? O en ese tipo de compañías, sino que también es muy interesante de cara al inversor, porque no hay mejor manera de seleccionar un fondo de inversión como inversores que poder ver qué es lo que ha hecho ese fondo de inversión en diferentes periodos temporales. De hecho, yo insisto muchísimo en este tema. Nunca invirtáis en un fondo por lo que ha hecho en los últimos 12 meses, ¿no? Porque ha salido primero el ranking del año pasado. Y entonces, como fue el fondo más rentable el año pasado, pues invierto en él. O a lo mejor estás buscando un fondo de una determinada categoría y te vas al que lo hizo mejor en esa categoría en los últimos 12 meses. Primero, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero en todo caso, aunque es verdad que la rentabilidad que ha tenido en el pasado puede ser una pista, ¿no? Puede darnos una muestra de cómo lo puede llegar a hacer en el futuro, pero si lo hacemos, si analizamos ese dato de una manera un poco razonable, ¿no? O sea, hay que buscar la sostenibilidad en la rentabilidad. Es decir, que lo haga Efectivamente. bien de forma sistemática, no que haya tenido la buena fortuna de hacerlo muy bien en un año determinado, sino que lo haga bien de forma sistemática, aunque mejor pueda tener un año malo, pero que lo haga bien de forma sistemática. Y entonces, claro, ahí los fondos que tienen un track record largo, nos dan esa seguridad porque nos dejan bucear en sus rentabilidades y ya sabemos cómo lo han hecho en la crisis de tal, en la crisis de cual, a 10 años vista, a 5 años vista, y bueno, pues nos dan esa información, mientras que con un fondo más novato, pues hay que dar un poco más ese voto de confianza, que es un poco más acto de fe, ¿no? Que luego igual resulta que es maravilloso, pero bueno, que siempre ya inviertes un poquito más a ciegas.
Y luego, por la parte así más divulgativa, antes ha mencionado Isabel posiciones cortas. Para aquellos que no sepáis lo que son las posiciones cortas, simplemente son apuestas a la baja. Es cuando llegan inversores y apuestan a que una compañía va a bajar en bolsa en lugar de hacerlo como lo hacemos todos los demás, que es comprar la compañía y esperar a que suba, ¿no? Bueno, pues hay inversores que son capaces de ganar dinero si esa compañía baja y lo hacen a través de esta estrategia de inversión que son las posiciones cortas. Por contra, la inversión normal, la inversión convencional serían posiciones largas, ¿no? Esto de comprar una compañía y esperar a que suba para venderla, eso sería adoptar posiciones largas. De cara a vuestra... Efectivamente. Y la pérdida en una posición corta es infinita porque el valor puede subir mucho y entonces tú cuanto más subes, como tú estás corto y no tienes y lo tienes que devolver, pues lógicamente las pérdidas pueden ser, hay que tener mucho cuidado con el tema de ponerse corto en valores porque puedes perder mucho más que en una posición larga, que al final pierdes lo que has invertido. Bueno, por cierto, os he dejado en el chat el link al buscador de fondos de MyInvestor junto con el nombre del fondo del que estábamos hablando y el ISIN. ¿Por qué? Pues porque ya que tenemos a Isabel con nosotros ahora, pues igual queréis entrar en el folleto del fondo y si hay algún dato que no entendéis sobre su política de inversión o cualquier cosa, pues el momento perfecto es ahora que tenéis a la Sí. mayor experta de la gestora en España, la tenéis aquí delante de vosotros y podéis preguntarle cualquier duda que tengáis sobre este producto o sobre cualquier otro producto de la casa, sobre cualquier otro producto de Alken, que ella pues de primerísima mano pues os lo va a explicar. Lo digo, si mientras va teniendo lugar la entrevista queréis brujulear, pues que aprovechéis la ocasión y nos vais dejando las preguntas en el chat o las hacéis luego en el turno de preguntas y así pues Isabel os aclara lo que necesitéis. Bueno, y volviendo al fondo, Isabel, al Alken Fund Small Cap Europe, ¿cuáles son las principales posiciones, las principales compañías en las que invertís y qué es lo que os gusta de cada una de ellas? A ver, os voy a poner un par de ejemplos que tenemos en cartera para que entendáis un poco pues, qué tipo de compañías y cuál es un poco también el racional cuando invertimos. Mira, la primera posición a día de hoy en cartera se llama Valorec. Eh, Valorec es una compañía francesa, que es un poco como Tubacex en España, que hacen tubos. Es un negocio mundial, o sea, venden en todo el mundo, no solamente, aunque cotice en Francia, no vende casi nada en Francia. Es más en Latinoamérica, tiene pues una fábrica en Brasil que está creciendo mucho. Bueno, el caso es que esta compañía hasta hace 3 años estaba pues medio quebrada porque tenía un montón de deuda y estaba súper mal gestionada. Entonces se metió Apolo. Apolo es un private equity, se metió en el capital de la compañía, compró el 30% de la compañía y puso orden. Entonces, cuando hablamos con Apolo y vimos la estrategia que tenía y conocimos al nuevo management que puso, porque esperamos unos meses para ver realmente qué tenía en mente y los cambios que hizo, nos reunimos con el nuevo management porque echó al primero y metió a otro, pues empezamos a invertir en Valorec. Ya conocíamos bien la compañía del pasado, porque Nicolás en el 2001-2002, cuando estaba en Oyster, pues ahí también estuvo invertido en Valorec, o sea, es una compañía que conoce como buen francés. Y, y nada, entonces empezamos a invertir y la verdad es que nos fue fenomenal. O sea, el valor, pues empezamos a invertir a 7 euros, a 14 euros hace un par de meses. Apolo se salió de la compañía una vez que reestructuró, cambió al management, bajó la deuda, le vendió su participación a ArcelorMittal. A día de hoy la gente no lo tiene todavía en la cabeza, pero es que Valorec ya no tiene deuda. O sea, iba a quebrar por el apalancamiento que tenía y lo han reestructurado completamente. A finales de este año va a pagar dividendo y sigue estando a unos niveles, a pesar de haber doblado, sigue estando más que doblado, sigue estando a niveles de valoración muy interesantes. Entonces, es una compañía que nos gusta mucho y que seguimos invertidos y pensamos que puede valer mucho más. Pero lógicamente, cuando hablamos de valores, podemos cambiar de opinión. Puede ocurrir algo que no está esperado y podemos vender dentro de un mes. O sea, lo de seguir las posiciones de gestores luego es complicado porque nosotros al final pues nos reunimos con la compañía muy a menudo, tenemos probablemente más información que cualquier persona que no tenga acceso a esa información y podemos cambiar de opinión. Pero bueno, es cierto que en Valore que invertimos hace 3 años, aquí seguimos y nos encanta. Y para que veáis un poco pues la dinámica que tenemos a la hora de invertir. Luego también está en una industria
que no es muy querida, porque el tema del petróleo, hay muchos fondos que no quieren invertir en el segmento de la energía por el tema de ESG y bueno, entonces ahí también un poco cuando no hay interés y es una posición un poco ¿sabes? Contracorriente, pues ves más oportunidades, porque es un segmento que hay muchos gestores que no pueden mirar, porque no pueden invertir. Se han puesto restricciones tan estrictas de no invertir en energía, de no invertir en tabaco, de no invertir en un montón de cosas, que al final en esos segmentos es donde se encuentran unas oportunidades increíbles. Entonces a nosotros ya lo hablaremos un poco más adelante, Clarisa, pero vamos, nosotros no nos ponemos restricciones sectoriales porque al final lo que queremos es, nuestro objetivo principal es ganar dinero para nuestros inversores y para nosotros. Entonces, pues, donde veamos oportunidades de inversión, eh, lo analizaremos y invertiremos. Otro valor que tenemos en cartera, te voy a contar otro que cotiza en Inglaterra, pero es español, se llama Zegona. Es un holding que ha salido a bolsa hace relativamente poco y es el negocio de Vodafone en España. Ujú. Eh, y aquí es una historia de reestructuración total, porque el CEO de la compañía es José Miguel García, que fue el CEO de Yastel, que no sé si os acordáis, Yastel, que se la compró Orange en el 2014-2015. Nosotros éramos Alken era el segundo inversor de la compañía, después de la familia, y la verdad es que nos fue muy bien, ganamos un montón de dinero y José Miguel es un crack. Luego se fue a Euskaltel. En Euskaltel la pera también, lo hizo fenomenal, vendió la compañía y ahora es el nuevo CEO de Vodafone en España, que es Zegona. Entonces, pues pensamos que tiene un montón de cosas por hacer. Va a reestructurar la compañía, reducir gastos, políticas de marketing mucho más agresivas. Bueno, pues pensamos que tiene un plan de negocio súper interesante y que es una compañía que, bueno, pues que lo puede hacer fenomenal. Dicho lo cual, las grandes telecos, en el fondo así que tenemos más grande, no nos han gustado nunca. Nunca hemos tenido ni Telefónica, ni France Telecom, o sea, ni Vodafone. Nos gustan mucho más los nichos de mercado muy, muy, muy concretos, donde realmente la compañía luego se puede vender a una grande, donde, pues eso, donde no hay tanta burocracia y tanto politiqueo y donde se puede ganar mucho más dinero. Ujú. Muy bien, bueno, saliendo un poquito ya de lo que es este segmento de Small y Medium Cap, en Alken, como decíamos al principio de este webinar, sois especialistas también en lo que es la bolsa europea, ¿no? No solamente en el segmento de Small y Medium, sino el activo bolsa europea. ¿Cómo veis la bolsa europea en estos momentos y dónde pensáis que se concentran las principales oportunidades de inversión? A ver, nosotros en Bolsa Europea pensamos que hay grandes oportunidades en la industria energética, como hablábamos antes, porque hay muchos fondos pues, que no se permiten poder invertir en energía y pensamos que hay mucho valor. Hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda y un problema también de inversión. Las empresas no han invertido en CAPEX. CAPEX es, bueno, pues en los activos, no han invertido en su propio negocio durante los últimos años y pensamos que hay una clara oportunidad en energía. Eh, luego es realmente ir seleccionando valores. Nosotros, por ejemplo, en tecnología tenemos poco, estamos invirtiendo en alguna empresa, pero vamos, por ahora vamos con cautela. Las grandes compañías que representan los índices no tenemos ninguna. Eh, entonces, pues somos bastante complementarios en una gestión pasiva porque no nos parecemos absolutamente nada al índice y vemos que, bueno, pues que en ciertas compañías que son compañías de calidad y compañías muy buenas, eh, la valoración a día de hoy pues, es muy elevada. No nos queremos considerar nosotros value, o sea, porque podemos comprar empresas de crecimiento, pero siempre a precio razonable. O sea, y cualquier sector puede ser value, porque mucha gente tiene en la cabeza value es comprar telecos, bancos y energía, y growth es comprar, ¿no? Lujo, tecnología, y al final cualquier sector puede ser value. O sea, la tecnología del 2003 fue value, la energía ha sido growth en ciertos momentos. Entonces, bueno, para nosotros value es comprar barato y eso nos encanta, pero bueno, que no hay que relacionar value con un sector específico. Y lógicamente, luego también lo que vemos, que nosotros no somos especialistas en Estados Unidos, somos, como decías antes, invertimos realmente en Europa, pero es cierto que empezamos a ver interés por parte incluso de cliente americano, empezar a mirar Europa, porque es verdad que en términos relativos de valoración Europa se ha quedado muy rezagada
y está barata. Entonces, pues, y dentro de Europa, donde nosotros vemos los valores en las small y en las mid caps. ¿Y España? España tenemos, ¿Es es muy infraponderados o puntual. sobreponderados en general? O sea, ¿hay valor o no hay valor? Estamos, Por curiosidad. bueno, a ver, es realmente stock picking. Te puedo decir las compañías que tenemos en España, que es No, Zegona, pero que cotizan, como pero resultado de ese stock pick, sabes que los stock estamos pickers infraponderados. no es Estamos infraponderados. O sea que al final, sumando esas oportunidades que veis, vuestra inversión en España no sería la correspondiente No, al peso que tiene al España en el índice. mercado en... Vale, vale, no, pues No, por pero no es curiosidad. porque no nos guste España, es porque no hemos encontrado valores tan interesantes como en otros mercados. Es realmente nuestra exposición por países, en el fondo, es la consecuencia de las oportunidades que hemos ido viendo en toda Europa. Vale, vale, vale. Entonces no tiene nada que ver con el país. Sí, sí. Mm. Bueno, y renta fija, que hemos estado hablando de bolsa durante toda la presentación, darle una pequeña pincelada a este tipo de activo en el que también sois expertos. ¿Qué perspectivas Ujú. tenéis, Isabel? ¿Y qué tipo de deuda, ¿no? ¿Qué tipo de renta fija creéis que puede ser la más interesante hoy por hoy? Pero algo que es un poco diferente que el mercado es que nosotros pensamos que hay que tener duraciones cortas. Que hay que tener duraciones cortas porque nos da bastante respeto a la inflación. Entonces, y el mercado está con duraciones un poquito más largas, el sesgo, el consenso de mercado está más o menos en 4 o 5 años y nosotros estamos más bien en 2. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos que la inflación, incluso en Europa, que acaban de bajar los tipos, la inflación no va, o sea, va a estar en niveles más altos que los que hemos visto en los últimos 10 años. Entonces, está claro que ha ido bajando y que está en niveles mucho más contenidos, pero va a estar ahí. Entonces, pensamos que hay oportunidades en duraciones cortas que son interesantes, en high yield y en investment grade. Pero bueno, nosotros tenemos 2 fondos en renta fija. Uno es Corporativo Mundial y ahí tenemos, pues eso, duración de 2 y un poquito más de high yield. High yield es un poco más arriesgado, un poquito más de riesgo crediticio que investment grade, que es menos riesgo crediticio. Pero es verdad que cuando miramos el riesgo crediticio, nosotros somos muy cautos. Nuestros gestores son súper cautos. Es un equipo que vino de JP Morgan en el 2018, tienen sus modelos o sea, son muy cuadriculados. Entonces, cuando invertimos en high yield, son high yield que pensamos que va a ser investment grade. O sea, que lo van a hacer tan bien o que están muy cerquita del investment grade. Nunca vamos a comprar una compañía pues que pueda tener problemas. O sea, miramos muy de cerca el riesgo crediticio de las compañías. Pero bueno, ahí estamos y nos da más o menos una rentabilidad, un yield, el fondo de más o menos del 7% en dólares. Vale. En euros es un poquito menos. Un poco Y por... luego, Sí, perdón, continúa. no, y te iba a decir, y una cosa, o sea, un punto interesante dentro de la renta fija Ujú. que nosotros vemos muchas oportunidades es en las convertibles. Que tenemos un fondo de convertibles e incluso en nuestro fondo de corporates invertimos en convertibles, que es una manera de financiarse las compañías. Entonces, a día de hoy, con los tipos, por ejemplo, en Estados Unidos mucho más altos, a las compañías les interesa más hacer emisiones de convertibles en vez de hacer una emisión de un bono tradicional. Y las convertibles, si quieres, os explico en 2 minutos, muy fácil, es que haces una emisión con tipos un poquito más bajos y, por ejemplo, una empresa te hace una emisión a día de hoy al 6%, pues a lo mejor con la convertible te hace una emisión al 4%, pero si la compañía en bolsa lo hace bien, tú te vas a beneficiar de la subida. Entonces, tienes como una opción a ganar dinero si la compañía sube en bolsa. Entonces, en tema de convertibles, que lo han hecho muy mal en los últimos años, estamos viendo oportunidades súper interesantes, porque están pagando cupones, te dan cupones interesantes y encima tienes la posibilidad de beneficiarte de la subida en bolsa del subyacente. Entonces, bueno, ahí tenemos un fondo que lo está haciendo muy bien y que pensamos que hay mucho potencial. Vale. Luego, una aclaración, porque este mundo de la renta fija, Isabel, es muy peliagudo y yo creo que hay mucha gente a la que le cuesta un poco entender cómo funciona esto de la renta fija. Tú hablabas de que os gustaban duraciones cortas, no es lo mismo duración que vencimiento, pero bueno, voy a hacer no una equivalencia, pero para explicarle a los que nos están escuchando en este momento, pues que en general lo que estáis buscando son duraciones un poco más cortas o sea, vencimientos un poco más cortos de lo habitual, porque por ese miedo que tenéis a la inflación, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Que igual patino. Sí.
que por ese Sí. miedo que tenéis a la inflación, pues prevéis que igual pues los tipos no bajan como prevé el mercado que van a bajar, porque los tipos de interés se mantienen altos para frenar la inflación. Si la gente piensa que la inflación se va a moderar, creen que los tipos bajarán, pero si no se modera, se mantendrán como están o incluso pueden llegar a subir. ¿Qué pasa cuando los tipos están altos? Que eso le favorece a la deuda a corto plazo y es perjudicial para la deuda a largo plazo. Y al revés, cuando los tipos bajan, eso es negativo para la deuda a corto plazo y positivo para la deuda a largo plazo. Y esto que he dicho tiene 50.000 asteriscos que se pueden poner Sí. para matizar, pero como es un tipo de activo tan desconocido, para que os hagáis una idea muy ligera, al menos en la cabeza, para que os orientéis un poco, bueno, pues estaríamos hablando de que la apuesta, ¿no? Entiendo, de Alken es como por duraciones más cortas, por vencimientos más cortos y Y que que los tipos no van a, que los tipos, o sea, tú te vas a duraciones cortas cuando piensas que los tipos no van a caer muchísimo. claro. Si no te vas a, Sabéis si que piensas los que los tipos tipos van en a caer un inflación montón, pueden ir de la mano. De hecho, el mandato que tiene el BCE es la inflación. O sea, yo creo que la Reserva Federal tiene el doble mandato de frenar la inflación y al mismo tiempo estimular el crecimiento económico. Pero el BCE no. El BCE es yo quiero contener la inflación a como dé lugar. Así que, bueno, para que vayáis un poco también sentando las bases de lo que es la renta fija y un poco por qué las gestoras tienen sus apuestas, ¿no? Y tienen su visión de, oye, pues a mí me gusta más a corto, me gusta más a largo y que entendáis un poco por qué es así. Bueno, hemos estado hablando durante todo el webinar, Isabel, de Nicolás Valesky, ¿no? Del fundador de vuestra gestora y gestor, ¿no? de los fondos. ¿Podéis contaros un poquito más cómo es él, cuál es su background, cómo se metió en esto de la gestión? ¿Cuál dirías tú que es su receta del éxito, ¿no? Por qué tiene esa varita mágica, ¿no? Que no es una varita mágica, es un método, evidentemente, ¿no? Pero háblanos un poco de Nicolás Valesky. pues a ver, Nicolás Valinsky, desde pequeñito, él siempre lo cuenta cuando le preguntan y habla un poco de su trayectoria. Desde pequeñito su padre le dio un poco de dinero para que invirtiese en bolsa y empezó en plan con 15 años a hacer sus pinitos invirtiendo y siempre cuenta pues que un día compró un valor que le recomendó un amigo, yo sé, no sé quién le recomendó, perdió todo y dijo, ostras, ¿sabes? No le puedo echar la bronca. Entonces se echó la bronca a sí mismo por no haber hecho los deberes, ¿no? Entonces, pues es un apasionado de ir más allá, de hacer preguntas, de entender súper bien el balance, de entender lo que, o sea, de hacer la pregunta que no hace el vecino. Yo le conocí en el 2003 trabajando de broker. Él estaba en Oyster, en otro fondo que gestionaba un fondo que se llama Oyster European Opportunities antes de independizarse. Y cuando hablaba con él y con todos los demás gestores que pues, cubría el mercado francés y algún inglés y hablaba con todos, Nicolás era el que siempre te hacía como 7.000 preguntas más que el de al lado. Por ir más allá, quería siempre ver a la compañía, se venía a España a verles, no para de viajar. Entonces realmente es un apasionado y lo que más le divierte del mundo es saber algo más que el de al lado no sabe para ganar dinero. O sea, al final es y hacer sus apuestas a largo plazo, de invertir en compañías a lo mejor no tan queridas por el mercado, pero porque él ve algo más. Entonces, yo creo que tiene también una intuición que hay que tener, o sea, aparte de ser riguroso y tener un proceso, también hay que tener intuición y saber leer un poco a las personas cuando inviertes en compañías de esta manera, haciendo selección de valores. Entonces, una persona que tiene intuición, muy trabajador, porque hay que trabajar. Al final no tienes que hacerte tus modelos, tienes que ver a las compañías, tienes que analizar bien el valor donde inviertes y la industria. Y entonces yo creo que es un poco el secreto de su éxito y cómo es él. Pues es una persona, pues eso, pues muy humilde. Podría estar en cualquier lado disfrutando de la vida y el tío, o sea, sábados y domingos está pensando en que llegue el lunes para hablar con las compañías. Entonces, pues bueno, muy trabajador. Que eso también no es tan evidente de verlo, ¿no? O O sea, que es sea, un él mezcla empollón, muchos Abel, hablando él rápido. mezcla Empollón de mucho la su clase. vida personal sí, es ingeniero, estudió como la Politécnica aquí, pero en Francia, la Polytechnique, y luego se hizo un máster en finanzas y efectivamente, pues el pollón de la clase, el listillo. Muy bien. Bueno, pasamos ya a la última pregunta de la entrevista. Te pediré, por favor, Isabel, que la respondas de forma breve porque tenemos ya un montón de preguntas de Fenomenal. gente que nos han ido dejando en el chat y así pues damos tiempo para poder responder a todo el mundo. Y la última pregunta que te quería hacer era sobre la inversión socialmente responsable.
todos estos criterios de inversión bueno, pues que algunas gestoras, otras no, tienen en cuenta a la hora de seleccionar compañías, ¿no? Buscando un poco pues, asegurarse de que esas compañías cumplen con una serie de cánones en términos de gobierno corporativo, de compromiso medioambiental, de compromiso de responsabilidad social y demás. Entonces, vosotros seguís en Alken, os dejáis guiar por estos criterios de inversión socialmente responsable o no, o preferís pues, invertir con los criterios financieros y dejar esto ya un poco a un A lado. ver, nosotros lógicamente lo integramos en nuestra gestión, tenemos una persona dedicada exclusivamente a eso, pero Ujú. no queremos excluir sectores, industrias únicamente por o sea, por esta razón, porque al final yo creo que ha habido mucho, pues en todo el tema de ESG, pues ha habido mucho marketing y luego gente muy radical, entonces te dejas pues parte de las oportunidades te las dejas al otro lado de la mesa. Entonces, pues nosotros no excluimos, pero y luego dentro del ESG, para nosotros lo que es fundamental es el G, que es el governance de una compañía. Lógicamente, el equipo gestor de una compañía es clave y tiene que tener los intereses alineados con nosotros, que somos los inversores. Luego, por la parte social y por la parte del medio ambiente, pues al final hay un regulador, lógicamente no vamos a tener en cuenta a la hora de invertir, eh, pues vamos a tener en cuenta si la compañía contamina y va a tener multas, pues lógicamente pues vamos a tenerlo en cuenta a la hora de ponerle un precio. Pero, pero no vamos a excluir. Y de hecho, muchos de los valores que tenemos en cartera están en industrias que no son queridas por la parte del ESG, pero son empresas que son súper rentables y son oportunidades de inversión magníficas, como puede ser defensa, como puede ser energía, alguna empresa de materiales. Ujú. Vale, perfecto. Pues venga, vamos con las preguntas que nos han dejado los asistentes, que son unas cuantas, y así pues, Fenomenal. vamos solucionando sus dudas. Mira, una persona pregunta, Isabel, cuando buscas oportunidades en Small Caps y lees el 10K, el Financial Statements, ¿en qué te fijas con diferencia a una empresa consolidada? Es decir, en términos generales, ¿en qué te fijas cuando inviertes en una Small Cap que no te fijas cuando inviertes en una empresa más grande? ¿Hay A ver, pues alguna yo creo que ratio, algún aspecto, algo que sea muy clave a la hora de seleccionar, de invertir en small cap, que a lo mejor en una empresa más grande no te parece tan relevante? hombre, yo creo que en una small cap normalmente son negocios mucho más definidos. Normalmente es un único negocio. En una large cap muchas veces tienes como varias divisiones, ¿no? Entonces en una small cap normalmente es algo concreto, específico. Yo diría que a la hora de utilizar métodos de valoración es más por industria más que por tamaño. O sea, tú haces una suma de partes, haces un descuento de flujos, dependiendo un poco de la industria, si es un banco, si es una petrolera, si es una inmobiliaria, más que si es pequeña o grande, ¿sabes? Entonces no creo que haya un método específico de valoración para las small caps. Lo que sí que creo y lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta reunión es que en las small caps es clave conocer al equipo gestor, reunirte con el management, más clave que probablemente que en empresas grandes que son mucho más seguidas y la información es mucho más pública, aunque siempre es público, pero más conocida. Eh, Sí, porque además yo creo que igual es más fácil conectar con ese CEO de empresa pequeña, que además hasta puede que esté más involucrado, que no con el CEO de empresa grande, que sácale tú a ese CEO, tírale tú de efectivamente, lengua. O sea, efectivamente. inviable, ¿no? Preguntan Y luego también. lo que hemos hablado antes también, que es muy importante, es que las small caps son empresas normalmente que crecen más. Entonces, pues el tema de crecimiento es clave a la hora de mirar los balances y ver y hacer tus pronósticos de cuánto vale esta compañía en 2 años. Pues el tema de el crecimiento que le metas a tu modelo, pues es clave. Ujú. Preguntan también si os fijáis en los flujos de caja libre, que entiendo yo que sí, ¿no? Lógicamente sí. Exactamente. Otra pregunta que hacen es, ¿crees que para invertir en fondos hay que tener en cuenta la macroeconomía? Y también dicen, ¿hay periodos en los que hay que buscar más fondos growth y otros periodos en los que es mejor invertir en fondos value? ¿Tú qué opinas, Isabel? A ver, nosotros no nos consideramos Ni growth ni value, ¿no? ni value ni growth. Vamos a ver las oportunidades que vemos en cada momento. Lo que sí que cuando nosotros lo hacemos peor, cuando hay momentum en mercado. Por ejemplo, 2019, 2018, 2019, 2020, que había mucho momentum en el growth.
Ahí nosotros lo hacemos un poco peor porque ahí las valoraciones no se tienen en cuenta. Pero, y es cierto que hay momentos en el que el growth lo hace mejor y momentos en el que el value lo hace peor. Es estadístico, quiero decir, o sea, y estadístico ni siquiera de una manera matemática, en plan de siempre en un ciclo bajista, o sea, se tiende normalmente que en un cierto momento del ciclo, pues en general los fondos value lo hacen mejor, mientras que en otro momento, A en largo general, plazo, os puedo enseñar, es que ahora mismo no os lo puedo enseñar a todos, pero vamos, a largo plazo el value lo hace mejor que el growth. sobre Lo que todo pasa lo es que que yo creo que llevamos es muy 15 años difícil. con el growth haciéndolo bien, pero el Yo lo que value veo es muy comprar difícil es barato. tener el tino, uno, de saber exactamente en qué momento del ciclo nos encontramos, para empezar. Y dos, suponiendo que tuviéramos esa clarividencia, escoger el fondo value o growth adecuado. Porque claro, una cosa es que los value lo hagan fenomenal en según qué momento del ciclo y otra cosa es que vayamos a dar con ese fondo value que efectivamente está posicionado para aprovechar ese momento en concreto, ¿no? Porque al final son fondos que aunque sigan cada uno su propia filosofía, ¿no? Los value por un lado la suya y los growth por otro lado la suya también, también tienen su propio estilo. El gestor tiene sus criterios, sus procesos y a lo mejor en determinado momento del mercado pues lo va a hacer mejor, lo va a hacer peor. O sea, quiero decir que andar haciendo market timing con los fondos, ¿no? O con los estilos de gestión de los fondos es complicado. Yo no digo que no se pueda hacer, pero a mí personalmente me parece muy complicado, sobre todo por lo que os decía de que ya por de pronto tienes que saber en qué momento del ciclo estamos, que hay veces que ni lo sabemos. Que te crees que estás en un ciclo bajista y de repente todo se da la vuelta en un momento y aún sigues creciendo, ¿no? Así Sí. que, bueno, Pero vamos, yo aquí me quedaría que a largo plazo, a muy largo plazo, si ves los números, el value, que antes lo hemos dicho, value que es value, o sea, el value es comprar empresas que están baratas, independientemente del sector, lo hace mejor que el growth, que al final son empresas que son caras. Luego, pues, dependiendo un poco del momento. Y luego también algo que es muy importante es que cuando compras un fondo, estás comprando la habilidad del gestor a generar alfa, que es hacerlo mejor que el índice a largo plazo. No estás comprando una acción. Entonces, el gestor él ya se responsabiliza de cuando una empresa sube, venderla y comprar una que esté más barata. Cuando tú te compras una acción, pues ahí te estás comprando una compañía que lógicamente en algún momento la tendrás que vender si se pone muy cara. Pero cuando compras un fondo no es lo mismo, ahí ya delegas en alguien que crees que lo va a hacer mejor que tú, en seleccionar los valores y en venderlos en el momento correcto y comprarse otros. Además, no tantos fondos son puro value o puro growth. Incluso a los value les da menos vergüenza autocalificarse de value. Los growth no he encontrado yo tantos que digan soy growth y solo growth. De Pero calidad. incluso los value que dicen, vale, sí, soy value, pero también busco crecimiento. O sea, no sé cómo decirte que sí, que puedes tener un estilo de inversión con el que te sientes cómodo y al que te adscribes, pero aún así cada gestor es cada gestor. Y tiene cada maestrillo tiene su librillo y tiene su estilo y tiene su savoir-faire y por Claro, sí, eso pero por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, Nicolás muchas veces, yo es que comprar una empresa per 50 y dices que dentro de 50 años no estoy aquí, o sea, es que paso, ¿sabes? O sea, yo a más corto plazo. a largo Entonces, plazo un todos poco, muertos, como decía Keynes. Bueno, efectivamente, otra cosa que preguntan es cómo crees que afectará en los próximos años la bajada de tipos, tanto en el BCE como en la Reserva Federal. Ya nos estás adelantando que a lo mejor no se produce tal bajada o no tan rápido como se espera, ¿no? Porque tenéis ese miedo a la inflación. Pero bueno, no sé si a medio o largo plazo sí que prevéis que los tipos acaben bajando y tenéis un poco una previsión de cómo crees que puede afectar a los mercados. a ver, nosotros no, o sea, bueno, no somos macroeconomistas y no, pero es cierto que a largo plazo no tenemos ni idea, pero yo creo que nadie tiene ni idea, es muy complicado saberlo porque depende cómo evolucionen las cosas. Luego también la política pues también va a influir un montón, las elecciones en Estados Unidos, la política monetaria de cada uno de los países, pero, pero lo que hemos dicho antes, en el corto plazo sí que pensamos bueno, corto o medio plazo, que la inflación va a estar ahí. Entonces no pensamos que los tipos vayan a bajar muchísimo, muchísimo más. No creemos que vayamos a ver los niveles que hemos visto entre el 2015 y el 2020. Ujú. Veo que hay varias preguntas en el chat sobre el tipo de compañías desde un punto de vista geográfico en las que invierte vuestro fondo de Small y Medium Cap. Isabel, hay algún despistado que dice, bueno, ¿y no invierten en empresas internacionales? Sí, 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 son empresas internacionales. Precisamente
el ámbito es Europa, ¿no? De hecho, la palabra Europe efectivamente. forma parte del nombre del fondo. Y hay otra pregunta que era sobre mercados emergentes. Oye, ¿no tenéis ningún fondo que invierta en mercados emergentes? Entiendo yo que en Alken no es vuestra especialidad en términos de renta variable es Europa, un poco también por esa filosofía vuestra de, es que cuando invertimos queremos hacerlo en compañías que conocemos muy, muy bien. Y las que Claro, sí, conocemos muy, muy bien son las europeas, que son las que efectivamente. tenemos a mano y las que podemos decir, yo es que esta compañía la entiendo y la conozco. Y Y si entonces, quieres comprar un fondo de gestión activa emergente, es mejor comprarte un gestor, pues probablemente que esté basado allí. O sea que, porque si no es muy complicado hacer stock picking, ¿sabes? Y elegir valores si no tienes contacto con las compañías. Entonces, por eso, por lo mismo que tú has dicho, Clarisa, que es que hay que estar y queremos que estén cerca para poderlas ver y poderlas analizar y poderlas entender bien. Es verdad que nuestro fondo tiene a día de hoy un sesgo importante a Francia. Es realmente el resultado de la selección de valores, no tiene por qué ser así. Es verdad que hay mucho francés en la compañía, aunque estemos basados en Londres. Hay mucho francés que al final, pues, a lo mejor pues, tiene algo de impacto, pero vamos, a día de hoy tenemos el 40% en Francia, que luego no quiere decir que sean empresas francesas, porque Valorec, por ejemplo, no vende nada en Francia. Cotiza en claro, es que Francia. es otra cosa que quería comentar ahora, Isabel, a esa persona que nos preguntaba, oye, ¿no tenéis compañías de mercados emergentes en vuestros fondos? Claro, es que no, a lo mejor no tenéis compañías chinas o no tenéis compañías indias, pero tenéis compañías que no sé qué porcentaje de su EBITDA, de sus ingresos, viene de Efectivamente. China o viene de la India, con lo cual está teniendo exposición al crecimiento de ese país y encima lo está teniendo siendo una compañía francesa regulada en Francia y con la seguridad jurídica que te da, pues que es una compañía europea y con su regulación europea que siempre pues, bueno, pues te da unas ciertas garantías, ¿no? Efectivamente. Otra pregunta, Isabel. ¿Cómo consiguió el fondo superar en positivo el año 2022? Pues, en primer lugar, no teniendo empresas que cayeron mucho. O sea, el mercado cayó un montón, no teníamos o sea, no teníamos nada de tecnología, o sea, no tuvimos ningún valor que cayó mucho, ¿vale? O, algún valor que cayó, pero en general evitamos los PERES 50 que se fueron a PERES 30. Eso lo evitamos. Ujú, Eh, y luego teníamos una posición importante que después del COVID rotamos bastante la cartera a compañías pues más hacia energía, más value, ¿sabes? Compañías más baratas, más hacia la economía real, a materias primas, y eso lo hizo muy bien en el 2022 y teníamos una exposición importante. Entonces conseguimos pues subir un 8% cuando el mercado de las small caps cayeron casi un 30%, o sea que lo hicimos francamente bien. ujú. Otra pregunta, Isabel. Preguntan por las clases disponibles que hay en el fondo. La clase R, A, no sé qué. Bueno, no sé si nos Y la puedes E1, como sí. además, todas las gestoras, que es que nos volvéis A ver, locos a los inversores. Cada ya, gestora ya, ponéis vuestra propia letra para denominar el nombre de la efectivamente. clase institucional, de la clase retail, etcétera. Y entonces los inversores, pues es que nos volvemos locos. No sabemos nunca si la clase es retail, si es institucional, si es no sé qué, si no sé cuántos. Cuando es en euros, en Efectivamente. dólares, por lo menos suele venir el nombre, es más intuitivo. Pero bueno, en vuestro caso, en el caso de Yo os alguien, lo cuento. En Alken es la clase A es retail, que Ujú, tiene una comisión de gestión de 1,95. ujú, Luego tenemos la clase R, que es retail banca privada, que la comisión es 1,75. Tampoco hay mucha diferencia entre una y otra, son 20 puntos básicos. Y luego la Clean, que es la que no se pagan, bueno, pues que no se pagan rebates, es 1,25, vale, perfecto. que es Ahora la E1, la Clean. vale, fenomenal. Ahora os voy a poner un link en el chat a un post de My Blog, el blog de educación financiera de My Investor, en el que explicamos qué diferencia hay entre las diferentes clases de fondos, ¿no? Para los que estéis escuchando esto y estéis pensando qué es eso de la clase retail y qué es eso de la clase, las clases limpias, pues mira, os pongo aquí un momento eso es. Los que estéis viendo este webinar en diferido, que lo estéis viendo en YouTube, no tenéis más que meteros en el blog de My Investor y ahí ponéis en el buscador clases, que es lo que he puesto yo ahora, o ponéis clases limpias y ahí os aparecerá el post que yo os he puesto el link ahora. A ver, más preguntas. Comisiones, bueno, nos las acabas de mencionar. Sí, preguntan también, mira, precisamente también al hilo de las comisiones. Hay una persona que dice que los fondos que llevan comisión de éxito
¿Tiene comisión de Ujú. éxito vuestros fondos, verdad? Bueno, pues los fondos Tiene comisión de éxito en relativo. Vale. Los fondos que llevan comisión de éxito, dice esta persona, suelen tener un TER algo menor a la media de los que no llevan esa comisión de éxito. Y dice él, entiendo que para ser algo más competitivos y no encarecer en exceso el producto. Yo aquí haría un pequeño matiz, que no es una cuestión de que quieran ser más competitivos, sino que esto es como cuando tú eres una persona que trabaja por una empresa, un asalariado, y te están pagando un bonus muy alto. Pues normalmente te están pagando un bonus muy alto y estás cobrando menos de fijo. Y si no te pagan ningún tipo de bonus, pues entonces tu fijo será muy superior porque no tienes bonus, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, los fondos que cobran comisión de éxito es como si les estuviésemos pagando un bonus cada vez que lo hacen bien. Entonces, como ya les estamos introduciendo esa remuneración variable, esa remuneración que solamente les pagamos cuando lo hacen muy bien, pues el fijo pues es más bajo. Por eso el TER es más bajo normalmente. Y entonces dice él, en esta categoría, en este segmento, el de Small y Medium Caps, observo, pudiendo estar equivocado, dice que las comisiones son proporcionalmente algo más elevadas que en otras categorías. ¿Cuál es vuestro criterio para fijar estas comisiones? A mí se me ocurre, corrígeme si me equivoco, Isabel, que esto, o sea, vamos a ver, la comisión de gestión es la que le pagamos a la gestora por gestionar el producto. Y debería ir en consonancia con la dificultad que entraña gestionar ese producto. Por eso los fondos indexados son tan baratos, porque la dificultad es muy pequeña. Solo tienes que comprar las compañías que integran el índice o hacerlo con derivados, me da igual, pero es muy fácil, ¿no? O un fondo monetario, está chupado. Si tú lo que estás haciendo es invertir en un fondo de gestión activa, ya es mucho más complicado, porque ya no estás imitando el índice, sino que lo tienes que superar. La comisión de gestión ya tiene que ser más alta. Si además son small y medium cap, que son compañías de las que no hay informes, no hay tantos informes de casas de análisis y hay que hacer esa labor tan minuciosa, ¿no? De ir compañía por compañía y entrevistarte, lo que nos comentabas tú antes, ¿no? Con el management, con los competidores, con ex empleados de la empresa. O sea, todo esto son gastos al final, ¿no? En los que incurres porque tu trabajo es mucho más laborioso y todo lo que implique más trabajo, más horas de trabajo o más personal trabajando, pues supongo que son más costes, ¿no? O a lo mejor me estoy columpiando y la razón es otra. En vuestro caso, No, no, tienes razón. Y luego que también hay una capacidad limitada. Un fondo de small caps no puedes gestionar 5.000 millones, porque ya no, o sea, no puedes. Porque si quieres comprar únicamente 50, 60 compañías, te tendrías que comprar porcentajes muy elevados de las compañías, ¿no? Entonces, llega un momento que tienes que cerrar el fondo porque no quieres gestionar más, entonces está limitado. Y luego las comisiones, a ver, la clase limpia, que es realmente lo que se queda a la gestora, eh, porque luego las clases retail se reparten las comisiones con intermediarios. Las clases limpias son del 1,25, que están más o menos en línea con los fondos de small caps. Y la comisión de éxito nuestra es una vez tienes en cuenta la comisión de gestión. Y si después de haber cobrado la comisión de gestión lo haces mejor que el índice en relativo, ahí, y históricamente hablando, o sea, no vale que un año lo hagas bien y otro año lo hagas mal, tiene que estar, lo miras desde el 2007 que lanzamos el fondo hasta ahora, siempre lo tienes que hacer mejor, y si no tienes que esperar otra vez para cobrar, para volverlo a hacer mejor. Nosotros cobramos un 10% de el gap entre nosotros y el índice. esto que os está diciendo Isabel no es lo habitual, ¿eh? Que lo sepáis. O sea, normalmente las gestoras que cobran comisión de éxito, el éxito lo miden en rentabilidad positiva, no en rentabilidad positiva con respecto al índice. O sea, que en este caso, ese bonus que le estamos pagando al gestor es o sea, se está poniendo el listón alto. Está diciendo, no, no, voy a hacerlo, Efectivamente. no solamente voy a traer ventas, sino que voy a traer más ventas que Zutano o que Mengano. O sea, que no, las Efectivamente. comisiones de éxito por eso es importante que os veáis los folletos antes de invertir, porque cosas como esta no son tan estándar como parecen. Y las gestoras que introducen comisiones de éxito no las hacen todas con el mismo criterio. Y, por ejemplo, en este caso, pues mira, la comisión de éxito no les basta con obtener una rentabilidad positiva, como hace la mayoría, sino que ya se están diciendo, no, es que quiero, dado que soy un defensor de la gestión activa, bueno, pues quiero ver si estoy haciendo gestión activa verdaderamente. Solo te voy a pedir... Solamente si generamos alfa y de ese alfa nos quedamos con el 10. Preguntan también, Isabel, ¿qué perspectivas tenéis para el fondo en el corto o medio plazo a 3 años vista? Teniendo en cuenta el nuevo escenario de bajada de tipos, nuestros asistentes están muy convencidos de que va a haber una bajada de tipos. Hombre, a 3 años vista seguramente sí. Teniendo en cuenta el nuevo escenario de bajada de tipos anticipada en Europa, que es la región donde estáis posicionados prácticamente casi en el 100%, ¿cómo veis un poco el comportamiento que pueda tener el fondo a 3 años vista?
Eh, lo que hemos hablado antes, en un entorno de bajadas de tipos, si no son drásticas, si no son porque no ven nada de crecimiento, sería muy bueno para las small caps. Lo hicieron mal cuando los tipos subieron, pues lo harán bien cuando los tipos bajen. Es un poco pues, como lo vemos. Ujú. Eh, Entonces, pues pensamos que el escenario a día de hoy de invertir en small caps pues es muy bueno porque estamos viendo muchas oportunidades y pensamos que a nivel macro pues también que los tipos se contengan pues es positivo. vale. Otra pregunta que nos hacen o que te hacen, Isabel Balbuguet, que has hablado antes de ella, que es la principal posición que tenéis en el fondo de Small and Medium Cap, comenzará a repartir dividendos. Bueno, eso nos lo comentabas también, ¿no? Que se ha saneado tanto, 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 que ahora ya no solamente no tiene deuda, sino que ya está repartiendo beneficios. Bueno, el fondo del que hablamos, bueno, concretamente el leasing que les he pasado, como ven, mira, están haciendo los ¿Sí? deberes, están mirándose el folleto Muy antes. bien, muy bien. Preguntan, ¿va a repartir dividendos también? Pues en el concreto no sé si os he pasado clase. ¿Tenéis clase de reparto en este fondo? ¿Distribución? No, vale, entonces No. ya os digo yo que no Nosotros reparte. hacemos acumulación, que es que Vale, nos quedamos con los dividendos y lo invertimos en empresas que nos parecen interesantes. vale. Pues es que en este caso quiero explicaros que hay los fondos de inversión normalmente lo que hacen es que los dividendos de las compañías en las que invierten los suelen reinvertir otra vez en el propio fondo. Eso es lo normal. Y esto se llama acumulación, es la clase de acumulación. Hay algunos fondos que además de esta modalidad de acumulación, ofrecen otra vía para invertir en el mismo producto, que es la clase de reparto. Entonces tú estás invirtiendo exactamente en el mismo fondo, con el mismo gestor, la misma cartera, lo mismo, solo que en esta clase, en esta modalidad, el gestor, esos mismos dividendos, cuando las compañías los repartan, pues en vez de reinvertirlos en el propio fondo, se los va a distribuir periódicamente a los partícipes del fondo. Esto sería la modalidad de reparto y distribución. ¿Por qué no todos los fondos tienen las dos clases, la de acumulación y la de reparto? Pues porque la modalidad de acumulación fiscalmente es la más eficiente. ¿Por qué? Porque si tú te quedas con esos dividendos que ha repartido tu fondo, pues tienes que tributar por ellos, sí o sí. O sea, no hay opción, desde luego en España no la hay. Y luego, pues si quieres seguir invirtiendo, pues a lo mejor puedes volver a invertir en ese mismo fondo o en otro fondo o en lo que quieras, pero ya es un dinero por el que has tenido que tributar. Mientras que si el fondo al cobrar los dividendos lo reinvierte, pues es un dinero que antes de tener que pagar impuestos a Hacienda ya está reinvirtiéndose y ya está creciendo otra vez. Con lo cual, pues fiscalmente hablando, por una cuestión de rentabilidad financiero-fiscal, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más eficiente la clase de acumulación. Tanto es así que hay gestoras que directamente los fondos nada más que ofrecen la clase de acumulación porque no hay demanda Mm. siquiera para una clase de Mm. reparto. Pero bueno, sí que es verdad que algunos fondos ofrecen las dos clases. Así Sí, que, bueno, nosotros, por ejemplo, en Alken tenemos, en el fondo Small Cap no tenemos clase de distribución porque no hemos tenido interés. Si tuviésemos interés la lanzaríamos, pero en el Alken European Opportunities, que invierte en all caps, en cualquier capitalización, ahí sí que tenemos clase de distribución. Es que al final también depende un poco de si tenemos inversores que les interesa, pues la lanzamos. Pero es lo que tú dices, en España con los traspasos fiscalmente no interesa mucho el tema de recibir dividendos porque tributas. uh-huh. Preguntan, siendo el sector energía de los mayores que se encuentran en el fondo, ¿cómo veis el Ujú. sector de energías renovables? Pues mira, lo que nosotros pensamos es que a día de hoy todavía necesitamos energías tradicionales. Entonces, pensamos que lo que hay que hacer es apoyar a las energías tradicionales para que sean más eficientes, para que inviertan en solar, para que inviertan en eólico, pero realmente partiendo de la base que necesitamos a día de hoy carbón, petróleo para generar la energía y no pasar frío en invierno ni calor en verano. O sea que las energías renovables han estado muy subvencionadas eh, y hay empresas que cotizan en bolsa que están caras y nosotros a día de hoy pues no tenemos, o sea, realmente vamos más al tradicional. Mm. Uh-huh. Veo también algunas preguntas. Bueno, hay alguna pregunta por ahí en la que nos pide que recomendemos fondos, cosa que no podemos hacer ni Isabel ni yo, porque además no es el propósito de estos webinars que son formativos, son educativos. Lo que queremos es que pues, hablaros de mercados, hablaros de conceptos y haceros conocer mejor pues, los diferentes productos financieros. En el caso de hoy,
pues, tenemos a alguien con nosotros, pues aprovechamos para conocer mejor cuál es su estilo de inversión. Pero no hacemos asesoramiento porque, entre otras cosas, el buen asesoramiento tiene que ser siempre personalizado. Entonces, cuando consultéis a alguien, cuando queráis dejaros guiar por un asesor, aseguraros de que esa persona pues, se molesta en saber cuáles son vuestras necesidades, vuestro horizonte temporal, vuestro perfil de tolerancia al riesgo, el resto de cosas en las que estáis invirtiendo, etcétera. Y ya en función de toda esa foto global, pues sí, ese asesor os podrá decir, pues compra este producto o compra este otro. Pero yo no puedo recomendaros, aparte de que no es el propósito del webinar, un producto en general para todos, porque por mucho que me guste un producto, pues habrá gente a la que le venga bien, gente a la que no, gente que está absolutamente fuera de su perfil de tolerancia al riesgo y gente a la que a lo mejor hasta se le queda corto, ¿no? Porque todavía tienen más tolerancia al riesgo. O sea, que en ese sentido no podemos ayudaros. También hay otras preguntas orientadas a ¿qué sector y qué región veis más interesante en la gestora? Bueno, pues como comentábamos antes, es que en Alken no invierten así, o sea, no invierten top-down, ¿no? O sea, que es una manera que se utiliza en el sector para decir yo primero me hago mi análisis macro y veo qué país lo va a hacer mejor y dentro de esos países qué sectores son los que mejor lo van a hacer. Si lo conocen al revés, ellos buscan compañías que sean buenas oportunidades de inversión. Lo que sí que le podemos preguntar a Isabel es, bueno, pues una vez has hecho toda esa inversión en compañías y tienes ya tu cartera de compañías que son joyas dentro en el mercado, que tienen ese potencial de valorización tan interesante, ¿qué foto final ha resultado? Pues mira, resulta que Efectivamente. tengo muchas francesas o que tengo Mucha energía. mucha energía, pero no porque yo haya empezado pensando, no, voy a buscar energéticas porque la energía por esta razón y por esta otra lo va a hacer mejor, sino que es al revés. Entonces, ¿no? Entiendo yo Sí, que no es que efectivamente. recomendéis el Es sector la, es energético la per se. conclusión, la foto final es la consecuencia de nuestra selección de valores. Ujú. Y puede variar con el tiempo. O sea, no tenemos así ningún sesgo sectorial ni por país. No siempre hemos tenido tanto en Francia, no siempre hemos tenido tanta energía. Esto va evolucionando. Vale. Luego preguntan también, esta sí que es para mí, ¿es posible seguir aportando dinero a MyInvestor si me mudo a otro país de la Unión Europea? Bueno, pues puedes ser cliente de MyInvestor, tanto si eres un europeo residente en España como si eres un español residente en la Unión Europea. Otra persona pregunta sobre los gastos corrientes del fondo, porque ha estado consultando diferentes fuentes, que si Morningstar, que si Fintech, y ve ahí pequeñas discrepancias. ¿Cuáles son los gastos? Dependiendo de la clase, es que dependiendo de la clase el gasto es diferente. Porque, y luego también lo que hablábamos antes, puede variar con el tiempo el tema del performance fee, porque lógicamente si lo hacemos muy muy bien vamos a cobrar más que si lo hacemos mal. Entonces eso año tras año va cambiando. Pero vamos, la clase retail está a 1,95 de management fee y a eso hay que sumarle los gastos operativos del fondo, que son 30 puntos básicos, y luego si hay performance fee, pues también. Bueno, en concreto, la que comercializamos nosotros tiene un TER del 2,59. De hecho, si os metéis en el buscador de fondos de MyInvestor, una de las columnas de datos que os ofrecemos de los fondos que estéis buscando siempre es el TER. Porque concretamente en este caso de la renta variable no es tan relevante. Hay categorías en las que tenéis que tener una comparativa de TER antes de decidiros por un fondo por otro porque es clave, ¿no? O sea, en un monetario, por ejemplo, es súper importante ver las comisiones que tiene uno u otro a la hora de seleccionar. Y ya la última pregunta y terminamos, que nos vamos acercando ya al límite de tiempo que podemos estar con vosotros. ¿Cómo crees, Isabel, que afectará a los fondos en un futuro el incremento de deuda pública en Estados Unidos y en general la renovación de la deuda mundial? La deuda no para de crecer en las economías desarrolladas, en Estados Unidos, en el mundo. Y dice esta persona que la renovación de la deuda mundial que se va a producir en 2027, ¿no? Que es el año en que hay mayor volumen de deuda a renovar. Todo este volumen gigantesco de deuda, ¿cómo crees que va a Se afectar tiene que compensar con al mercado? crecimiento, ¿no? Tenemos que crecer más, tenemos que crecer lo suficiente para compensar el nivel de endeudamiento. O sea, la deuda no es mala siempre que se compense y siempre que se crezca. Si no, pues lógicamente pues vamos a tener un problema. Pero si hay crecimiento, a ver, nosotros vemos que la economía a día de hoy está todavía bastante sólida y en Estados Unidos vemos que el empleo está fuerte, el dinero que tienen los americanos está en máximos, el patrimonio de los americanos, o sea que el consumo está muy fuerte porque se sienten mucho más ricos.
Entonces, pues bueno, por ahora vemos solidez y el tema de la deuda, lógicamente, se compensa con crecimiento. Y bueno, luego desde el punto de vista de un inversor profesional, ¿no? De un stock picker, además como vosotros, pues supongo que si detectáis que el entorno del mercado penaliza especialmente la deuda, pues a lo mejor encontráis más oportunidades en compañías que sobreviven mejor en ese nuevo clima, ¿no? Pues porque a lo mejor tienen modelos de negocio que no están tan Efectivamente. afectados o yo qué sé. O sea que al final lo importante Pues con no el es tema, por el ejemplo, entorno de del mercado, la... como ver qué compañías lo están haciendo mejor en ese entorno del mercado. Efectivamente, cuando empezamos a encontrarnos en un entorno inflacionista en el 2022, pues lógicamente lo primero que hacíamos era hablar con todas las compañías donde estábamos invertidos y ver si las compañías eran capaces de trasladar al cliente final esa subida de precio que les estaban incrementando a ellos. Por ejemplo, una industrial de repente te sube el precio del acero y tú necesitas acero, eso se lo tienes que pasar al cliente final. Si no eres capaz, te afectan tus márgenes y lógicamente pues tus beneficios te caen respecto al año anterior. Entonces, pues eso, dependiendo del escenario en el que te encuentres, lo tienes en cuenta a la hora de seleccionar tus valores y ver cómo les penalizan o cómo les beneficia. Ujú. Mm. Bueno, pues ya con esto damos por terminado el webinar de hoy. Os recuerdo que la grabación de este webinar estará disponible a partir de mañana en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog. Bueno, pues allí encontraréis la grabación de este webinar, el audio de este webinar, que más nos lo pedís mucho, el poder tener acceso al sonido, ¿no? Al audio de los webinars. Veréis también todos los webinars que hemos hecho en el pasado y luego en este blog tenéis acceso no solamente al mundo webinar, sino también a todos los podcasts de educación financiera que hemos generado hasta ahora, todo tipo de posts, tenemos un glosario, tenemos un consultorio de educación financiera, os podéis dar de alta en la newsletter si queréis que os vayamos informando de todos los contenidos nuevos que vayamos generando. En fin, os invitamos que os metáis en el blog y que brujuléis porque hay muchísimo contenido educativo al que podéis acceder. También colgaremos la grabación de hoy en nuestro canal de YouTube y el audio estará disponible en las diferentes plataformas de podcast. Así que nada, ya solamente me queda agradecerte a ti, Isabel Ortega, directora de ventas de Alken Fund, tu presencia hoy y lo mucho que nos has ayudado a entender un poquito mejor este mercado que es el de las small cap. Muchas gracias, Clarisa. Y, pues nada, muchas Un saludo gracias a todos. y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy. Que paséis una muy buena tarde.